cabizbajo, triste. La mamá le dijo: hijo, ya va a estar el almuerzo. Y él le dijo: no tengo hambre, estoy desmotivado. Y subió y se encerró en su cuarto. Llegó el señor don Arthur y le dijo a su esposa que por qué su hijo no estaba sentado a la mesa. Y le dijo que él había llegado desmotivado de la universidad y que no tenía hambre. Y él le tocó la puerta de su cuarto y le dijo que por qué estaba así. Y él le dijo: papá, ¿te acuerdas de mi amigo? Yo estaba tan contento porque hacía ya para 2 meses que él había salido del mundo de las drogas y él le había entregado su vida al Señor. En este fin de semana largo que hubo, él ya no llegó a clases y otros compañeros me dijeron de que él había vuelto a recaer de nuevo en el vicio. Y yo me siento desmotivado, me siento triste, porque me parece que todo fue en vano. Y le dice el papá: hijo, ¿me puedo sentar? Y quiero compartir contigo estas palabras. Y él le dijo: sí, papá, siéntate. Y este fue el consejo que el papá le dio a su hijo en ese momento. Y quiero que todos nosotros, los papás, le pongamos atención. Le dice don Arthur a su hijo: la vida le pertenece a cada quien. Evita cargar con lo que no es tuyo. Hay personas que amamos tanto que intentamos que no tomen malas decisiones. Queremos evitarle dolores y también que puedan repetir errores. Pero llega un momento en que necesitamos entender algo, que la vida le pertenece a cada quien. No está mal querer ayudar a otros, no está mal preocuparnos por otros o por desear ver a la otra persona que esté bien. Eso demuestra, le dice el papá al hijo, que tenés un buen corazón. Pero cuidado, porque cargar con el peso de los demás puede terminar hundiéndote también. Y yo quiero que le pongan atención a esta máxima. Las personas solo cambian cuando deciden cambiar. No importa cuánto te desgastes, cuánto aconsejes o cuánto insistas, si la persona no quiere cambiar, nada sucede. Cuando des lo mejor de ti y te decepcionen, no te sientas fracasado. Tú fuiste auténtico. Fue la otra persona la que falló. Sigamos orando por esa persona y deseando lo mejor para su vida, pero no perdamos nuestra paz. A veces la mejor ayuda que podemos dar es retroceder y dejar que la vida le enseñe. Nosotros ya hicimos nuestra parte y eso es suficiente. La vida del ser humano, mis hermanos, es como un barco. El agua que rodea al barco no es lo que lo hunde. Lo que hunde a ese barco es el agua que deja entrar. Y es lo que hunde a ese barco. Así la vida de nosotros. No son las pruebas, no son los problemas, no son las dificultades lo que nos hace tropezar, lo que nos hace hundirnos. Es lo que nosotros dejamos entrar a nuestro corazón. Eso es lo que nos hace que nosotros fracasemos. Nos compramos una casa y le ponemos alarmas. Y qué bien, porque hay que cuidar ese bien que nos ha costado el trabajo de toda una vida. Tenemos un celular y le ponemos clave y ahora ya hasta huella digital
para que eso nadie lo lea, solo nosotros. Tenemos cuenta en el banco y le ponemos claves a esas cuentas para que no nos hackeen y no nos hagan un fraude. Pero dice el Señor que por encima de esas cosas, que por encima de eso, que lo más valioso que tenemos que cuidar nosotros es nuestro corazón. Dice en el libro de los Proverbios 4:23 que sobre toda cosa guardada guardemos nuestro corazón, porque de él mana la vida. Es lo que nosotros guardamos en nuestro corazón lo que nos va a definir en el futuro. Nos va a definir si dejamos entrar a nuestro corazón, si dejamos entrar resentimientos, dejamos entrar amarguras, dejamos entrar falta de perdón, dejamos entrar los chismes. Eso nos va a definir, porque eso va a dictar cuál va a ser nuestro comportamiento en el futuro. Pero dice la palabra del Señor en Lucas 6:45 que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y ojalá que hoy podamos decir, Señor, Salmo 119:11, Señor, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Yo puedo hoy a ustedes predicarles a través de este micrófono 40 minutos. Pero cuando yo me bajo de acá y salgo a la calle, la que predica es mi vida. La que predica es mi vida. Y yo predico diariamente con mi vida. La pregunta es, ¿qué tipo de prédica estoy dando yo con mi vida? Nosotros podemos aconsejar a nuestros hijos en nuestros hogares, pero nuestros hijos, al final del tiempo, ellos no van a hacer lo que nosotros hablamos, sino van a hacer lo que nos ven hacer. Porque las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Que cuando la gente nos confronte a nosotros como verdaderos cristianos, que nosotros podamos decir y que la gente nos llame a cuenta, que nos digan, mostrame, quiero ver tu vida redimida para yo poder creer en tu Redentor. Quiera Dios, mis hermanos, padres de familia, que nosotros podamos presentar una vida redimida delante de nuestros hijos y que cada día no le hablemos con nuestras palabras, sino que le hablemos con nuestra vida, porque ese es la mejor enseñanza que le podemos nosotros legar a nuestros hijos. Amén. Hoy quiero compartir con ustedes una prédica que a mí la verdad que me tocó mucho, me golpeó bastante. Y eso es lo lindo de la palabra del Señor, mis hermanos, que cuando usted se deja guiar por el Señor, el primer enseñado, el primer redarguido, el primer confrontado es usted. Aquí está el título. Dejemos que Dios sea el Dios en nuestras vidas. Dejemos que Dios sea Dios en nuestras vidas. Y abran sus Biblias y vayamos a nuestro texto. Dice el libro de los Salmos, en el libro de los Salmos, en el capítulo 46, en el versículo 10, dice así la palabra. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones. Enaltecido seré sobre la tierra. Qué difícil es que nosotros podamos estar quietos y aprendamos a conocer en nuestra vida quién es Dios.
Por lo menos a mí me cuesta quedarme quieto. Quedarse quieto no es no moverse. Quedarse quieto es aprender a confiar en el Señor. En que reconozcamos de que Él es todopoderoso y que Él tiene todo el control sobre todas las cosas. Que Él tiene el control sobre nuestra vida. Porque a veces nosotros nos desesperamos, pero solamente estamos viendo una parte del mapa. El Señor tiene el mapa completo. Y estar quietos es aprender a confiar en el Señor. Y eso es bien difícil. Es bien difícil. Sino que lo diga el pueblo de Israel allá en Éxodo 14:14, cuando al frente tenían al Mar Rojo, atrás tenían al ejército más poderoso del mundo con 600 carros de guerra, y la gente ahí en el campamento le decían a él: ¿para qué nos trajiste a morir aquí en el desierto? No habían suficientes tumbas ahí en Egipto, ¿para qué nos trajiste acá? ¿Y qué le dice el Señor? Éxodo 14:14, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Pero ¿quién en esto que la vida va a paso gigante, nosotros podemos tener esa paz y poder confiar en el Señor? Siempre nos hemos equivocado y nos equivocamos en grande en pensar que el Señor necesita ayudantes, y el Señor no necesita ayudantes, porque Él va a llevar a cabo la obra en nuestras vidas con si queremos participar o si no queremos participar, porque Él es Dios. Él tiene todo bajo control. Y esta misma versión, esto mismo que les acabo de decir, vea cómo lo dice en la versión Palabra de Dios para Todos. Dios dice: dejen de pelear y acepten que yo soy Dios. Yo gobierno a las naciones y controlo al mundo entero. Dice el Señor: dejen de pelear ustedes, dejen de pelear. Yo tengo todo bajo control. Y no hay nada más estresante en la vida cuando usted es una persona muy estructurada. Cuando usted quiere hacer todo, que tiene que ser de esa manera. Cuando usted todo hasta lo escribe y usted planifica. No es que no digo que planificar es malo, no estoy diciendo eso, porque es bueno. Pero el problema es cuando a usted las cosas no le salen como usted las tiene estructuradas. A usted el mundo se le desacomoda. Porque usted está pensando más y usted está teniendo más confianza en lo que usted puede hacer. Está teniendo más confianza en sus fuerzas, en su intelecto, en la plata, en sus amigos. Y el último recurso para usted es el Señor. Y déjenme decirle algo. Siempre a uno las cosas le suceden como el Señor quiere que sucedan. Nunca salen las cosas como nosotros queremos que sucedan. Y entonces, ¿en qué áreas de mi vida yo no dejo que Dios sea el Dios en mi vida? Cuando yo hago todo a mi manera. Entonces, uno de los puntos que vamos a ver hoy es cuando nos enfocamos en nuestras propias fuerzas y no dependemos de Dios. Ese es el primer punto, para el que lo quiera anotar. Cuando nos enfocamos en nuestras propias fuerzas y no dependemos de Dios. Cuando usted va a hacer un negocio y usted confía en su dinero, en la plata que tiene en el banco, en los amigos que tiene, en los recursos que tiene. Le gustó un muchacho o una muchacha
Y porque a usted le gustó, pues ahí va usted. Le gustó y punto. Y ya está pensando hasta en matrimonio. O se quiere comprar una casa o un carro y lo hace porque puede. La pregunta es, ¿en qué momento usted puso a Dios de primero para consultarle si ese muchacho o esa muchacha es para usted? ¿En qué momento le puso al Señor si ese negocio lo debería hacer o no? O si es comprar ese carro o no, comprar esa casa. Cuando nosotros nos enfocamos en nuestras fuerzas y dejamos al Señor de por fuera, siempre las consecuencias van a ser catastróficas. Y como a mí me gusta siempre sacar las enseñanzas de que es la palabra la que nos enseña, no lo busquen, apúntenlo, pero yo les leo la historia así rápidamente. Vayamos ahí a Segunda de Crónicas. Son 3 capítulos, pero yo se los resumo en 2, 3 minutitos. Un hombre, Segunda de Crónicas, capítulo desde el 14 hasta el 17. Un hombre que dispuso en su vida a buscar de Dios. Fue su prioridad. Y cuando él buscó de Dios, el Señor le dio paz por todas partes y le dio paz por 10 años. Se levantó un enemigo grande sobre él. Se vino de 1.900.000 personas con 520.000 que tenía él del ejército de Judá y Benjamín. Y se le vino ser el etíope con 1.900.000 que lo triplicaba. Y él salió a enfrentar ese ejército. Pero cuando él vio ese tremendo ejército, él dijo, Señor, yo no puedo con estas fuerzas. Y él se apoyó en el Señor. Y él le dijo, Señor, yo no puedo con mi fuerza. Y usted sabe, una oración allá en el valle de Maresa, en Cefata, él viendo ese montón de gente, y él se apoyó en el Señor. Y el Señor le dio la grande victoria. Le dio una gran victoria. El ejército fue destruido. Pero después, como pasa con nosotros los seres humanos, se olvidaron de esa gran victoria y comenzaron a confiar en sus fuerzas. Vino otro ejército que se levantó contra ellos y él ya no se apoyó en el Señor, sino que se apoyó en sus fuerzas. Sacó todo lo que tenía en el lugar santísimo, todo lo de oro y de plata, e hizo alianza con otro enemigo para vencer a este. Y él dijo, yo salí en mis fuerzas. Pero así, a como le habló el profeta a ese rey, a Asa, así también el Señor nos habla a nosotros. Porque el profeta le dijo, porque no te apoyaste en mí, porque yo no fui tu apoyo, sino que te apoyaste en tus fuerzas e hiciste esa alianza con el enemigo. De aquí en adelante no vas a volver a tener paz. Oiga, eso es tremendo. El juicio del Señor. No vuelve a tener paz. Y el hombre se enojó, porque así nos pasa a nosotros. Cuando las cosas no nos salen, nos enojamos con Dios. Y el Señor le dice a uno, ¿y cuando vos me pediste a mi consejo, si ese muchacho o esa muchacha era la adecuada para tu vida? Pero se enojan con Dios y entonces como se enojan con Él, a veces no quieren ni volver a la iglesia. Pero cuando lo tomamos en cuenta a Él, o que el negocio no salió y entonces culpamos a Dios por las pérdidas, pero es el Señor, pero ¿cuándo me tomaron ustedes en cuenta a mí? No. Porque así dice el libro de Proverbios de 18:3, dice que la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Nosotros tomamos nuestras propias decisiones y después culpamos a Dios de las malas decisiones que tomamos. Pero nos apoyamos en nuestras fuerzas y Dios es nuestro último recurso. Entonces ahí nosotros no dejamos que Dios sea el Dios de nuestra vida, porque ahí no le tomamos parecer al Señor. No le tomamos padecer al Señor. Número 2.
nosotros no dejamos que Dios no sea el Dios en nuestra vida cuando no aceptamos la voluntad de Dios. Hace como 7 años aproximadamente, sé que todos aquí pues han de haber conocido esa historia. Ustedes se recuerdan de un señor cantante que se llamaba Julio Melgar. Sé que todos ustedes han escuchado eso. La tristeza de eso fue que casi que lo último que pasaron de este señor Julio Melgar es que llegaron a su casa y habían un montón de pastores. Eso es lo más grave, que todos los que estaban ahí eran pastores. Y todos comenzaron a profetizar y a profetizar y a profetizar. Pero la última señora, pastora, dijo esta barbaridad: Señor, te pedimos que tú levantes al hermano Julio Melgar, que lo levantes, Señor, que él va a ser sano, lo declaramos. Pero vea esto es tremendo. Y dice, y no aceptamos un no como respuesta. No aceptamos un no como respuesta. Por favor, por favor. Que el Señor tiene el poder para sanarlo. Sí. Que el Señor, si hubiera querido levantarlo y sanarlo de ese cáncer, lo hubiera hecho. Sí. Pero nosotros tenemos que entender una cosa: que el Señor, Él es soberano en su voluntad. Si Él hubiera querido sanarlo, lo sana. Pero el Señor dijo, no, ya vos hiciste tu ministerio y yo te quiero conmigo para acá. El mismo Elí le dijo a sus hijos, ¿quién podrá interceder por el hombre cuando Dios ha decidido hacer algo? Eso le dijo Elí a sus hijos. Nadie. Cuando el Señor decidió hacer algo, nadie lo puede estorbar. Y el Señor había decidido que ya este señor ya está ahí. Hasta ahí. Entonces nosotros no aceptamos la voluntad de Dios. Nosotros no aceptamos a Dios en nuestras vidas cuando no aceptamos su voluntad. Cuando no la aceptamos, entonces no estamos dejando que Dios sea el Dios en nuestra vida. Y quiero que me pongan atención a este relato, porque hasta aquí voy a llegar. La predicación es más larga, pero la termino el 28. Venían los 12 discípulos y venía Jesús adelante. Y aquí estaba un hombre que tenía esta condición. Era un hombre que se estaba muriendo en vida, literalmente. Cada día se le caía la piel a pedazos, literalmente. La cara la tenía como una calavera. Se vestía de andrajos. Andaba puesto un bozal. No podía entrar a los lugares poblados porque lo mataban a pedradas. Y cuando él caminaba, si veía que venía gente, él tenía que gritar, soy inmundo, soy inmundo, soy inmundo, para que la gente se retirara. Y me gusta, en los 3 evangelios lo pueden encontrar. Pedro capítulo 1, versículo 40 hasta el 43. En Mateo capítulo 8, del versículo 1 al 4 también. Y Lucas del capítulo 5, creo que es 8, algo así. Pero me gusta más Lucas porque la particularidad de Lucas es que él era médico. Entonces él era más detallado. Dice que era un hombre que estaba lleno de lepra. No dice que tenía lepra, no. Dijo que estaba lleno de lepra. O sea, que la lepra de él era la más grande. Porque dice que estaba lleno de lepra, ese hombre. Y cuando ese hombre
Ve que viene Jesús. Él ya había escuchado de él. Él hizo esto. Voy a hacérselo solo una vez, quiero que lo vean bien. Eso en el griego significa la palabra proskuneo. Proskuneo es quebrar completamente el cuerpo, humillarse, quebrantarse. Él humilló, quebrantó su cuerpo delante del Señor. Y esto es lo que él dijo. Mis hermanos, cuando esté avanzando, no vuelvan a ver a nadie. Esto es para usted. Esto es para usted. Porque así como ese leproso dijo, este es mi última oportunidad. Yo más de aquí no tengo. Y algo que se me olvidó relatarles, que cuando los apóstoles vieron que venía ese hombre leproso, ¿sabe qué hicieron los apóstoles? Todos se corrieron para atrás por evitar el contagio, pero Jesús se quedó ahí. Él no se movió. Y desde esa posición de quebrantamiento ese hombre le dijo, Señor, mírame cómo estoy. Disculpe. Mi vida se está cayendo a pedazos. Aquí me estoy exponiendo a que me agarren a pedradas, porque esa era la ley. Pero si tú quieres, Señor, y si es tu voluntad, límpiame. Límpiame. Eso es la forma correcta de hacer las cosas. Él sabía que ese hombre que estaba de pie delante de él, él tenía todo el poder para limpiarlo, para quitarle esa lepra. Pero él le dijo, si es tu voluntad, si tú quieres, límpiame, Señor, límpiame. Y el Señor dice que movido a misericordia le dijo, y quiero que vean esto, que esto es algo que solo el Señor Jesús lo puede hacer. Él no podía acercarse a un hombre leproso y se acercó. No podía tocarlo y lo tocó. Porque no hay nada que usted y yo tengamos tanta suciedad de pecado que Él no nos pueda limpiar. No hay nada en la vida de nosotros que nosotros tengamos que cuando nosotros nos humillamos delante de Él, que Él no nos pueda limpiar. No sé, mi hermano, qué situación está pasando usted hoy. No sé qué tipo de situaciones esté pasando hoy. Pero igual como este leproso, él dijo, esta es mi última oportunidad. Él no la desaprovechó. Yo no sé qué es lo que usted está pasando. Pero igual que este leproso, dígale al Señor, Señor, si tú quieres, puedes limpiarme. No se vaya con esa lepra para su casa, mi hermano o mi hermana. Si su lepra es la falta de perdón, sacúdase eso. En el libro de los Salmos, en el Salmos capítulo 55, versículo 22 dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. La palabra sustentar en el griego significa, vea las tres cosas que significa. Si usted ya no puede, el Señor te dice, vamos mi hermano, yo te llevo. Si usted está en el suelo que ya no puede, el Señor te dice, vení, yo te levanto con la diestra de mi justicia. Y si usted no puede caminar, el Señor te dice, yo te cargo, yo te llevo. Y hay algo, mis hermanos, y yo quiero decirlo bien despacito,
Porque en esto es lo que mucha gente, por eso es que no recibe. Yo quiero decirlo bien despacito y ojalá usted lo pueda anotar. Cuando nosotros oramos, no oramos para que se cumpla nuestra voluntad. Espero que lo esté escribiendo. Bueno, lo repito. Cuando nosotros oramos, no oramos para que se cumpla nuestra voluntad. Cuando nosotros oramos, oramos para que la voluntad de Dios se cumpla en nosotros. Por eso es que a veces no recibimos porque no sabemos pedir. Y ese leproso supo cómo pedirlo. Porque le dio al Señor la oportunidad. Y él se humilló. Porque hay algo que también, que no quiero que lo olviden. El Señor nos examina y ve la posición de nuestro corazón delante de Él. Nuestra posición delante de Él es muy importante. La posición de nuestro corazón. Y aquí hay una diferencia. Cuando nosotros nos humillamos delante del Señor, nos humillamos por lo que estamos pasando. Igual que ese leproso. En este momento podemos clamar y decirle al Señor: Señor, yo por muchos años he intentado dejar este vicio y he hecho de todas las formas que yo he podido hacerla y este vicio me sigue dominando. O usted le puede decir: Señor, mira mi matrimonio, Señor, que está hecho pedazos. Yo en mi fuerza, yo no lo puedo retener, Señor. Porque cada día es un sufrimiento grande, mi Dios. Pero yo no puedo en mis fuerzas. Pero si tú quieres, Señor, tú me puedes limpiar. Tú me puedes ayudar. Señor, porque yo en mis fuerzas todos los días fracaso. Porque yo lo he querido hacer en mis fuerzas. Pero si tú quieres, Señor. Y el Señor, así como tocó a ese leproso, también el Señor le puede tocar su vida hoy, mi hermano. No posponga las cosas, porque usted no sabe si esta es la última vez que usted tiene esta oportunidad. Que podamos ser como Ana, que era tanto el dolor que tenía en el corazón, que ella dijo: Señor, no me salen las palabras, pero ella tomó la decisión y abrió su corazón delante del Señor. Y el Señor la escuchó. Y ella dijo: yo esta carga no me la llevo de nuevo a Ramá, yo la dejo aquí en Silo. Y ahí la dejó, porque dice la palabra que ella se levantó, se mudó su semblante y comió. Y no volvió a que ese pensamiento la torturara de su infertilidad. No se lleve esa carga, mi hermano, para su casa. Cada uno de nosotros sabemos cuáles son los gigantes que nosotros todos los días batallamos y una y otra vez somos vencidos. No nos llevemos eso. Entreguémoselo al Señor. Porque el Señor dice: cercano está Jehová a los quebrantados del corazón, dice el Señor, y yo vendo sus heridas. El Señor no está cerca del más fuerte ni el que ora más lindo. El Señor está más cerca de los quebrantados de corazón. De esos es lo que está el Señor cerca. Y hay otra cosa que quiero que me pongan atención para ir terminando. Cuando nosotros nos postramos delante del Señor también, nosotros lo hacemos por lo que somos. Reconociendo nosotros lo que somos. Si yo soy un egocentrista, si soy un narcisista, si soy un mentiroso, si soy un chismoso, el Señor nos confronta y nos va limpiando de eso. Pero hay algo que quiero que entiendan,
Cada vez que nosotros nos humillamos delante del Señor y nos paramos, no volvemos a ser los mismos. Aquella mujer que fue sorprendida en adulterio y le dijeron al Señor que qué opinaba él. ¿Qué fue lo que dijo? Aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y desde los más viejos hasta los más jóvenes dejaron caer la piedra. Y él le dijo, ¿dónde están los que te acusan? Todos se han ido. ¿Qué le dijo el Señor? Vete, porque yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. ¿En dónde estaba ella? A los pies del Señor. Cuando la mujer que era pecadora llegó a la casa de Simón y cuando entró se postró a los pies del Señor, le derramó un frasco de perfume de alabastro, con sus lágrimas enjugaba los pies del Señor y con el pelo se lo secaba. Simón, que estaba viendo, dice, yo creo que yo me embarqué, este no debe ser profeta, porque si fuera profeta él supiera la mujer que le está secando los pies, es una pecadora. Y quiero que me entiendan bien ese pasaje. Él no habló, él lo pensó. Porque él no habló, él lo pensó. ¿Y qué le dijo el Señor? Se volvió y le dice, yo entré a tu casa, no me saludaste con beso, no me dices nada para lavar los pies. ¿Por qué? Porque el Señor sí puede discernir nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Pero él no habló, él lo pensó y el Señor lo confrontó. ¿Y dónde estaba esa mujer? A los pies del maestro. Y la hija de Jairo, el principal, después del tremendo milagro de la sanidad de aquella mujer que tenía 12 años de padecer de flujo de sangre, él llegó desesperado. Usted se imagina que ese hombre, si usted analiza bien, ese hombre no le tomó gusto al milagro que acababa de presenciar ahí, porque él tenía su propia angustia. La hija de él estaba enferma, se estaba muriendo. Y él no apreció el milagro que Jesús hizo, de que el flujo de sangre a esa mujer se le detuvo por 12 años que padeció. Y después cuando le llegan y le dicen, no molestes más al maestro, porque ya tu hija murió. Y él entró a la casa con el Señor y con Pedro, Jacobo y Juan, que eran los más cercanos, y él dijo, ella no está muerta, sino duerme. ¿Qué hizo la gente que estaba ahí? Se puso a reír de él. Se puso a reír de él. Pero él la levantó de los muertos. Y ahí Jairo cayó de rodillas también. Mis hermanos, dice Hebreos 12:12. Levantemos, mis hermanos, nuestras manos caídas y nuestras rodillas paralizadas. ¿Cuánto es el tiempo que nosotros pasamos en la presencia del Señor? ¿Por qué cuando aquí estamos alabando al Señor y todo, por qué a usted le pesan las manos levantarlas? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es el tiempo devocional que usted le dedica al Señor? ¿Qué tan importante es el Señor en su vida? ¿Qué tan importante es el Señor en su vida? ¿O nos hemos hecho domingueros, que solamente lo buscamos aquí los domingos? ¿Y qué pasa de lunes a sábado? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Cuál es nuestra intimidad con el Señor? ¿Cuál es nuestro devocional con Él? Yo a veces me da risa porque cuando está lloviendo, me dice Bernardo, ¿hasta qué tiene? Pero imagínese este panorama. Si es un domingo en la mañana y es a las 8 y se viene ese baldazo, ¿qué dice uno? No, mejor no voy a la iglesia, capaz me enfermo. Mejor no voy, ¿verdad? Pero si es un lunes en la mañana y está ese baldazo, ¿qué hacemos? Jacket, botas y paraguas y vámonos. Porque nosotros no le vamos a decir al jefe que no vamos a ir a trabajar porque está lloviendo. ¿Verdad que no? Entonces, ¿en dónde hemos puesto al Señor en nuestra vida? ¿En dónde? ¿En dónde está el Señor en nuestra vida? ¿Él es realmente la prioridad en nuestra vida o es nuestro último recurso?
Antes me recuerdo yo antes, termino con esto, de cuando uno se encendía los martes que teníamos cultos de oración y todo, que decía uno, sí, vamos a llamar al teléfono del Señor. ¿Y cuál era el teléfono del Señor? ¿Ustedes lo saben? ¿Cuál es? Jeremías 33:3. Pero ese número ya se nos olvidó. Ahora el de nosotros es el 911. Solo lo llamamos cuando nos estamos quemando. ¿Verdad que sí? Y el Señor no quiere, mis hermanos, el Señor no quiere ser el bombero de nuestra vida. Él quiere ser nuestro compañero de viaje. Él quiere ser nuestro compañero de viaje. ¿En qué áreas de nuestra vida no dejamos que Dios sea el Dios de nuestra vida? Ponemos en pie, vamos a tener una palabra de oración. Señor, en esta mañana, Señor, te damos muchas gracias. Primeramente, mi Dios, te pedimos perdón porque te hemos fallado, Señor. Y te pedimos, mi Dios, que tú nos limpies, Señor, de todo pecado. Que nos limpies, Señor, de aquello que a ti no te agrada. Aquello que nos está entorpeciendo tener una comunión íntegra delante de ti, Señor. Padre, en esta mañana, Señor, venimos con un corazón sincero delante de ti. Y reconocemos, Señor, que a veces la oración más sincera y la oración más profunda a veces no tiene palabras. Porque a veces se ahoga en un sollozo, ahogado por una almohada. Viendo nosotros en las madrugadas hacia el techo de nuestro cuarto y donde podemos gemir y decir, Señor, ¿por qué duele tanto? ¿Por qué duele tanto, Señor? Y sentimos que las palabras se nos ahogan en nuestra